Hola amigos, ¿cómo están todos? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo estuvo esta semana? Espero que haya sido una semana de éxito, de amor, de mucha felicidad, de muchos cambios, porque es necesario que nosotros estemos en constante cambio, que analicemos qué es lo que hay mal en nosotros o de qué forma estamos funcionando para nosotros entender de qué forma podemos mejorar. Entonces, yo hoy lo que les quiero explicar es sobre el ego. Que tener claro esto es necesario para aprender a perdonar, para lograr esa limpieza espiritual y lograr conectar con nuestra alma y con el propósito al cual venimos a este mundo. Les voy a explicar con mis palabras qué es el ego. Espero les guste. Esto es algo que he venido aprendiendo, esto no es ninguna religión. Alguna persona en algún momento me comentó por Facebook que él solamente creía en Dios y realmente todos creemos en Dios, creemos en nuestro Padre eterno que nos ha creado este maravilloso universo, pero lo que no sabemos es por qué nos creó o por qué estamos acá. Tenemos un concepto un poco equivocado, literal, del propósito al cual vinimos a este mundo. Y realmente nosotros no somos tan básicos ni tan literales como para tomar nuestra vida o saber cómo actuar de acuerdo a historias que pasaron en algún momento, según nos cuenta la Biblia. La Biblia es hermosa, es sabiduría, pero la Biblia saca de otro secreto más profundo que viene de la ley del amor, que es realmente lo que somos, y por eso nosotros somos tan complejos a la hora de sentir cosas, de por qué sentimos tantas emociones, por qué no perdonamos, por qué tenemos algo que nos hace competir en la sociedad, nos hace clasificarnos por niveles o nos hace darnos el valor de acuerdo a lo que tengamos. Entonces eso tiene una explicación y se llama el ego. ¿Qué es el ego? El ego, nosotros tenemos un concepto un poco equivocado porque es un concepto conveniente a lo que nos gusta. Pensamos, cuando hablamos sobre el ego, pensamos que es algo que nosotros tenemos que cuidar. O sea, pensamos que es algo que es bueno y que es algo que nos da el valor y que gracias a eso nosotros podemos ponernos en una posición diferente a otras personas o podemos hacernos respetar o podemos exigir a los demás ciertos comportamientos o ciertas pleitesías. Pero mis queridos amigos, el ego no es nada de eso, no es algo que tengamos que cuidar, no es algo que sea bueno, es algo que debemos aprender a conocer y saber para qué está dentro de nosotros y de qué forma debe funcionar. El ego realmente es esa parte de esa que busca de forma equivocada o que nos vincula con este plano físico, que nos aleja de gran manera de esa conexión espiritual que debemos y la cual vinimos a buscar. No queremos buscar solamente, sino que ese es el propósito por el cual nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá para pagar muchas cosas que no aprendemos, pagar esa ceguera espiritual que tenemos y nos vamos de este mundo y nos vamos totalmente ciegos y nunca conectamos con Dios, nunca conectamos con el universo, nunca desarrollamos ningún tipo de espiritualidad o nunca trascendemos ese mundo espiritual el cual vinimos a trascender en este plano físico. Hay algo que he leído últimamente y yo creo que y muchas personas tienen conocimiento sobre eso. La ciencia está descubriendo, no sé si se vieron esta película Interestelar, ellos hablan sobre la ley de la relatividad, sobre la física cuántica, sobre el agujero del gusano, sobre esos descubrimientos de la NASA y de la ciencia que se ha podido dar cuenta que el universo tiene otras dimensiones y que hay otras dimensiones de otros tiempos y que nosotros podríamos trascender a otras dimensiones. El problema es que a la ciencia lo que le hace falta es la Kabbalah. Hace miles y miles de años la Kabbalah nos viene explicando que nosotros tenemos otros planos y otras dimensiones con las cuales debemos conectar para saber por qué estamos acá. Porque el propósito, la Biblia no lo tomó de forma literal. El propósito nosotros lo tomamos y la religión lo toma como un futuro de llegar a un cielo, pero ese futuro de un cielo realmente es esa conexión con el alma y con el ADN de Dios, el ADN del creador y del universo, que nos quiere es purificar de todos nuestros apegos físicos, de todos nuestros egos, porque el ego no nos deja amarnos los unos a los otros como realmente Dios nos ama.
Entonces, ¿por qué el ego no nos deja amarnos? Porque el ego es esa búsqueda de reconocimiento, esa búsqueda de ser mejor que el otro, esa búsqueda y esa competencia del más fuerte, esa búsqueda que no mira desde el amor a otra persona, sino simplemente es una búsqueda individualista. El ego es aquel que te hace sentirte cómodo, te hace sentirte víctima, te hace sentirte mejor que los demás. El ego tiene muchas facetas, quiero explicarles eso. Ayer, en estos días hablaba con una persona que esta persona tenía problemas de autoestima, tenía problemas desde que tuvo una noticia en su vida que le afectó mucho porque pues esta persona no podía tener bebés. Entonces, hablando con esta persona, me contaba que no se sentía víctima, que no tenía la autoestima bajo, que simplemente era que le había afectado mucho, pero cada situación que pasaba en su vida siempre causaba en él depresión, tristeza, desmotivación, indignación, frustración. Y una persona que siente todas estas cosas es porque se siente víctima. ¿Cómo decimos que una persona que se siente víctima no es egocéntrica? Ser víctima viene del ego. ¿Por qué? Porque el ego es el que nos dice que nosotros debimos merecer otra vida diferente a la que tenemos, que lo que tenemos no es lo suficiente para nosotros o que otras personas no deberían tener lo que tienen porque eso lo deberíamos tener nosotros. Entonces, ese ego nos hace sentir eso. ¿Y qué es lo que sentimos? Sentimos que nos robaron, que nos quitaron, que merecemos más de lo que tenemos y por eso nos sentimos, en ese momento entra la posición de víctima. Y la víctima es como un niño caprichoso, que le encanta quejarse, que le encanta llorar por todo, que le encanta sentir que donde llega tiene que todo el mundo sonreírle porque si no entonces no fue bien recibido, fue humillado, me humillaron, esta persona es una creída, esta persona es un prepotente, esa persona no sé qué, que se cree. Entonces debemos saber cuándo estamos asumiendo ese papel de víctima. O el típico papel de no, la depresión, ya esta vida no funciona, esta vida no tiene sentido porque no tengo lo que yo quería tener o lo que tiene todo el mundo. Entonces esa posición de capricho viene de nuestro ego. ¿Y en qué termina? Termina en depresiones, termina en frustraciones, termina en desmotivación, terminamos dañando todo a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de dónde vienen estos sentimientos y estas emociones, ¿sí? Que terminan en todos esos trastornos psicológicos que nos llevan al fracaso y nos llevan de pronto, algunas personas llegan a un punto aún más difícil que es a suicidarse, a quitarse la vida, bueno, en fin, a intentar hacer cosas terribles con su vida. A afectar su cuerpo, a buscar algún tipo de escape con drogas, con promiscuidad, con cantidad de cosas, que realmente es una pataleta, porque la pataleta la están haciendo porque sienten que merecen más o merecen lo que otros tienen. Es ahí donde el ego no nos deja encontrar el verdadero valor, ese valor espiritual, el valor de nuestra alma, el valor de las cosas que el universo nos da. Por eso yo en Facebook hace algunos días publiqué que debemos ser agradecidos y por eso es que yo insisto tanto en ser agradecidos. Porque si tú observas, si yo le doy gracias a Dios por este libro y de verdad me siento que este libro llegó a mis manos por obra del universo y digo, wow, qué chévere este libro y le doy el cuidado que merece este libro y me siento feliz por tenerlo porque digo, bueno, sí, es un libro, no es un carro ni es una camioneta como lo tiene mi vecino, pero es un libro que lo tengo yo y que me está sirviendo de mucho. Entonces, de esa misma forma soy agradecida y me estoy preparando para ser merecedor de lo que yo quiero, de lo que deseo más adelante. No me convierto en una persona resentida, en una persona infeliz o en una víctima caprichosa y egocéntrica que quisiera poder tener todo para poder alardear ante los demás o para poder decir que sentirse valorado o realmente valió la pena estar en este mundo. Vamos a analizar algo. ¿Por qué la gente piensa que venir a este mundo, seres que somos tan inexplicables, porque sentir lo que sentimos es inexplicable, porque entendernos a nosotros mismos es muy difícil, porque salir de una presión es difícil, porque adquirir un hábito es difícil,
porque nuestro cerebro, cuando tiene cierta creencia de lo que nosotros somos o de lo que creemos que somos, es difícil salir de ahí, de esas cárceles, es difícil empezar nuevos hábitos porque las creencias ya nos tienen ahí sometidos y no nos dejan salir. ¿Por qué somos tan complejos? Porque somos seres que nos acostumbramos a vivir en un plano físico y a luchar por cosas materiales. Ese es el problema. Y dejamos de un lado esa necesidad y esa búsqueda de saber por qué estamos acá, de saber quiénes somos, cómo funcionamos y para qué sirve la ciencia, para qué sirven los descubrimientos de la ciencia, si no es para entender ese mundo espiritual o esa otra dimensión que nos creó y nos tiene acá, ¿sí? Porque es cierto que nosotros podemos conectar y hemos visto manifestaciones sobrenaturales. No podemos decir que el mundo sobrenatural no existe, porque muchas personas ven energías de otras personas que ya partieron, o ven cosas que no son de este mundo y lo dicen, o ven manifestaciones de milagros o cosas que el mismo ser humano puede crear. Entonces es muy cierto que nosotros tenemos un mundo del que debemos acá manifestar, en el que debemos penetrar, el que debemos conocer, y para eso nos sirve la Kabbalah, y para eso nos sirve el autoanalizarnos, para eso nos sirve esa necesidad de cambiar lo que hacemos mal con los demás, lo que nos tiene pensando mal de nosotros mismos, lo que nos tiene sometidos en un hábito, sometidos en una actitud, sometidos en un mal pensamiento, sometidos en hablar mal, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el ego, esa conexión a este mundo físico. Bueno, para concluir, el ego es esa parte de nosotros que nos aleja del verdadero propósito. ¿Y por qué Dios haría algo tan contradictorio? Se preguntarán, porque yo soy de las que siempre me pregunté cosas, ¿por qué contradicciones en la Biblia? ¿Por qué todo parecía tan fácil y en la realidad es tan difícil? Pues lo que pasa es que el ego es como si fuera un juego de fútbol. Si en el partido de ayer o en cualquier partido de fútbol nos pusieran enfrente del arco y no hubiera arquero, sino simplemente habrían dos jugadores y todo fuera muy fácil, quitarle la pelota al otro y meterla allá. Si no hubiese arquero, si no hubiese todo un equipo de jugadores que impidan que yo pueda meter la pelota y meter ese gol, todo sería muy fácil. Y al ser muy fácil, nosotros no entenderíamos el valor del juego y no nos sentiríamos felices de haber logrado meter ese gol. Lo mismo pasa en este mundo. Nosotros hemos venido a este plano físico a descubrir esa esencia del amor con la cual nosotros fuimos creados. Porque realmente si no hubiese esa parte de nosotros que nos ate, no entenderíamos lo que empezamos a entender cuando nos empezamos a liberar de todos esos apegos, de todas esas falsas creencias y de todos esos sentimientos de individualidad. Es por eso que cuando tú ayudas a una persona verdaderamente a impactar su vida o haces algo verdaderamente grande por un ser humano y tú ves que ese ser humano, tú le das felicidad en su rostro y ves que impactaste no solamente la vida de ese ser humano, sino las generaciones de ese ser humano, porque él va a transmitir ya algo diferente a lo que vivió, sino algo que tú transmitiste y él lo va a transmitir a otros. Entonces, realmente esa felicidad es algo que no se compara absolutamente con nada. Lo único que realmente nos va a llenar es encontrar esa esencia de donde vinimos, la esencia del amor, la esencia con la cual fuimos creados. Bueno amigos, no voy a demorarme más con este video, espero les haya gustado esta breve explicación, es una explicación de acuerdo a lo que yo he entendido, de acuerdo a lo que yo he venido aprendiendo, leyendo, estudiando en las clases virtuales con el maestro Albert Goslan. También saco mucho aprendizaje del Centro Internacional de Kabbalah, el trabajo que hacen ellos por Facebook me gusta bastante porque pues no he tenido la oportunidad de asistir a las clases presenciales por el costo. Les recomiendo que también puedan ustedes llenarse y aprender poco a poco esas enseñanzas que son enriquecedoras, que nos acercan al amor, que nos acercan a esa esencia y a escuchar la voz del alma que realmente nos va a llenar la vida de mucha felicidad. Bueno, un beso, los quiero, 1000 abrazos para todos.